Bienvenidos a otro video tutorial de R. En este vamos a ver cómo funcionan los vectores, cuáles son las operaciones con vectores en R. También vamos a aprovechar para introducir RStudio. RStudio es un entorno de R que nos permitirá trabajar con más comodidad. Si habéis visto algún otro de los videotutoriales, veréis que os recordaréis que solo sale una consola, que sería este trozo de aquí. En RStudio tenemos otras tres ventanas más. Este de aquí, en el cual podemos tener el script, el guión que vamos a ir siguiendo, las instrucciones de R que vamos a ir ejecutando. Este de aquí, donde tenemos una ayuda. Y este de aquí, donde iremos viendo las variables que van apareciendo. Nos va a servir para ver cuáles son las variables que tenemos. Bien, empecemos por ver las funciones de R. Vamos a ver la primera manera de crear vectores en R. Es usando la función C, esta de aquí. La función C lo que hace es concatenar varios elementos, en este caso 3 elementos que sean de tipo carácter, strings de caracteres, ¿de acuerdo? Entonces, para ahora yo ejecutar esto, lo puedo hacer apretando aquí o más cómodamente usando, como aquí bien pone, command intro, o en un Windows sería control intro. Entonces vamos a hacerlo, command intro, vemos que aquí abajo nos aparece la instrucción que ya se ha ejecutado, y ahora vemos que además aquí nos decimos que tenemos la variable nom, que es de tipo carácter y con 3 elementos. Bien, entonces tenemos nom, que es C, que es Pep, María, Miquel, y efectivamente si yo ahora escribo aquí nom, tenemos que es un vector de 3 elementos llamados Pep, María y Miquel. Tenemos otro segundo operador, que es el operador 2 puntos, que nos permite conseguir números consecutivos. Vamos a hacer esto, números de menos 3 a 6, efectivamente vemos que son 10 enteros, lo tenemos aquí, y efectivamente si yo ahora tecleo números, son los menos 3, menos 2, menos 1, 0, hasta el 6. Si no tuviera números enteros, en vez de ser de menos 3, fuese, por ejemplo, de 7,5 a 4,5, vamos a ver qué pasaría. Y vemos que van pues, de 1 en 1, de menos 7,5 hasta el 4,5 de 1 en 1. Bueno, esta es otra manera fácil de crear vectores consecutivos con numéricos, con el operador 2 puntos. Una tercera función que vamos a usar es repetir. Tenemos aquí cogemos esto, nom_yark, nombre largo, es la repetición de nom 3 veces. Y además vemos que aquí aparece el tipo carácter, son 9 elementos. Y además, si hacemos un doble clic, vemos que nos salen los elementos, nos puede servir para ver qué es lo que es sin tener que teclear cada vez en la consola para saber el valor de una variable. Y entonces lo que hace es repetir. Vamos a verlo aquí, será más fácil. Ups, perdón. nom_yark, repetimos aquí, y vemos que es Pep, María, Miquel, Pep, María, Miquel, Pep, María, Miquel, el vector nom repetido 3 veces. Bueno. Vamos, en el primer video tutorial de R como una calculadora, ya usamos la función sec para conseguir una secuencia de números. Vamos a coger aquí, vamos a usar esta ventana de ayuda que nos da RStudio para que nos sirva para encontrar la documentación de R. Y vemos aquí, ponemos sec y tenemos aquí la definición de cómo funciona sec. Y vamos a ver una cosa interesante. Sec, en R, cuando define una función, cada uno de estos son los parámetros, el parámetro from, el parámetro to, el parámetro by, el parámetro length.out y el parámetro along with. No tenemos por qué usarlos todos. Normalmente vamos a usar quizá from, to y by, es decir, desde, hasta y de cuántos en cuántos, o desde, hasta y cuántos elementos queremos. En el caso de la función esta,
la secuencia de 0 a 10 que va aumentando de 0,5 en 0,5, le calculamos el seno de esto y vamos a la variable temp, que nos ha aparecido aquí, y si ahora aquí simplemente escribimos temp, esto ves, aquí tenemos todos los elementos los senos de 0, 0,5, 0, 1, 1,5, 2 hasta 10. Bien. También podríamos haber hecho, vamos a probar sec, por ejemplo, perdón, desde 1 hasta 5 y yendo y queremos, en vez de decir de cuánto en cuánto, decimos que queremos que sean 30. Y vemos una cosa, si vamos siguiendo el orden que hay aquí, no hace falta poner el nombre. Si es de 1 a 5, no hace falta decir nada. El primer número entiende que es from, el segundo número entiende que es to. Pero como nos hemos saltado el by, el length.out es necesario ponérselo, y se lo ponemos, length.out 30, y vemos que así nos da del 1 al 5 en 30 elementos, con el incremento que haga falta. Bueno, esto no lo vamos a usar para nada, tenemos aquí el temp, y vamos a ver cómo podemos acceder a elementos de este último vector. Si yo quiero, por ejemplo, ir desde el primero al quinto elemento, hago temp de 1 a 5 y efectivamente me salen los 5 primeros elementos. O si quisiera los 5 últimos, pues una manera de hacerlo podría ser mirar cuál es la longitud de temp y son 21, vale, quiero del 17, 18, 19, 20, 21, del 17 al 21, o simplemente lo meto directamente en la función de una manera un poco que vaya temp desde el 17, desde la longitud menos 4 hasta la longitud, y ahí sí tenemos los 5 últimos. Pero también nos permite cosas más interesantes. Por ejemplo, si solo queremos el 1, el 3 y el 12, pues decimos temp de vector 1, 3, 12. Usamos la función c que hemos dicho antes, vectores 1, 3 y 12, y esos son los tres elementos 1, 3 y 12. O incluso, si queremos todos menos el 1, el 3 y el 12, simplemente ponemos un menos aquí delante, y estos son todos los demás. Todos menos el 1, el 3 y el 12. También R nos permite saber cosas sobre un vector. Por ejemplo, si yo escribo temp igual a 0, nos dice cuáles de ellos valen 0. Que en este caso es el primero. True y todos los demás son falsos. Si quiero saber cuáles son los valores positivos, digo temp de temp mayor que 0 y me da, y estos son los valores positivos del vector temp. Valen 0.4799425, 0.8414710, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no sé cuáles son. Yo sé que este es el primer elemento del vector que no vale, que es mayor que 0, pero no sé si es el primero, el segundo, el tercero, no sé cuál es. Para saber cuáles son, tengo la función which. Y digo, which temp mayor que 0, digo, ¿cuáles son los que son mayores que 0? Me dicen, son el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Estos son los elementos de temp que son mayores que 0. Y esto me permite hacer cosas bastante interesantes. Por ejemplo, podría querer formar un vector con aquellos que son, y hacer que aquellos que son mayor que, por ejemplo, 0,7 pasen a valer 1. Y esto sería de esta manera. Tengo un error. Bueno, un momento. Ahora cogerá todos aquellos que son mayores que 0,7, los hará 1. Si aquí tenemos temp y aquí tenemos temp 2, vemos que aquellos que son mayores que 0,7, por ejemplo, este ha pasado a valer 1, este ha pasado a valer 1, este ha pasado a valer 1, así todo de golpe. Y vemos entonces cómo, usando los vectores de función de R, puedo conseguir manipular vectores muy fácilmente con instrucciones simples, sin si lo tuviera que hacer, por ejemplo, en C o en Java, algún lenguaje de estos, tendría que hacer bloques con un for y sería bastante más complejo. R es muy útil en este aspecto.
Y con esto acabamos este video tutorial sobre vectores en R.